¿Empezamos? Hola, buenos días. Para los que no nos conocen, mi nombre es Noelia, ella es Andrea, somos residentes del hospital y la presentación de hoy es sobre consideraciones anestésicas en EXIT, la parte 1. Siempre que hablamos de binomio materno-fetal sabemos que todo lo que le sucede a uno está interrelacionado con lo que le pasa al otro, pero por una cuestión esquemática y de tiempo, hoy vamos a hablar solo de la parte de la madre y en la otra semana lo que es analgesia y fisiología fetal. Bueno, el contenido de esta presentación habla sobre generalidades e indicaciones de las intervenciones fetales, la fisiología del embarazo y el flujo uteroplacentario. Después nos concentramos en EXIT, que es el tema principal. Y por último, hablar un poco sobre los últimos consensos y ejemplos de protocolos utilizados en otras instituciones. Bueno, aquí lo que queríamos mostrar es la búsqueda bibliográfica que hemos realizado en PubMed, mostrando que en los últimos 10 años solamente hemos encontrado 44 artículos, más que nada para contar que al haber tan pocos casos, generalmente todo lo que se publica son reportes de casos, no hay estudios multicéntricos, ni tampoco estudios con gran cantidad de pacientes, y muchas revisiones donde se analizan todos los casos reportados hasta la fecha. Bueno, para empezar quería contar un poco lo que es la cirugía materno-fetal, que es una especialidad que tiene una rápida evolución y que en las últimas 3 décadas se han logrado muchos avances significativos. Actualmente se está realizando una serie de intervenciones diferentes que se dan en distintas etapas del embarazo en muchos centros de terapia fetal en todo el mundo. Los objetivos que tiene la cirugía materno-fetal van desde la cura prenatal completa hasta la reducción del daño orgánico irreversible y una transición exitosa del feto de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Las intervenciones fetales las podemos agrupar en 3 grupos. Las mínimamente invasivas, que pueden realizarse sobre el feto, la placenta o las membranas, la cirugía fetal abierta de la mitad de la gestación, y aquellas intervenciones fetales con soporte placentario. Y aquí es donde encontramos el EXIT, que es por sus siglas en inglés, que significa terapéutica intraparto ex útero. Bueno, este es un cuadro donde vemos los tipos de intervenciones fetales que se pueden realizar. Por ejemplo, cuando hablamos de intervenciones mínimamente invasivas, pueden ser las guiadas por ultrasonidos o las fetoscopías, donde podemos ver la remoción de bandas amnióticas, o por ejemplo la obstrucción endoluminal traqueal fetal. Cuando hablamos de cirugía fetal abierta, la patología que en el mundo más se está operando y se repara es el mielomeningocele, pero también se puede hacer cirugía fetal abierta, está descrita para, por ejemplo, lobectomías en lesiones pulmonares o para el teratoma sacrococcigio. Con respecto al EXIT, la mayor indicación son todas aquellas lesiones que obstruyan la vía aérea, siendo intrínsecas o extrínsecas. Bueno, acá tenemos otro cuadro donde lo que quería mostrar es que cuando hablamos de hernia diafragmática congénita, hay distintas intervenciones fetales que se pueden hacer. De las mínimamente invasivas, por ejemplo, lo que habíamos dicho anteriormente, la oclusión traqueal endoscópica fetal, y con respecto al mielomeningocele, la cirugía fetal abierta. Y bueno, aquí un esquema de cómo se realiza una oclusión traqueal endoluminal fetoscópica, donde vemos que es guiado por ultrasonido, se coloca un trocar, se pasa una fibra, y a través de la fibra se coloca un balón dentro de la tráquea, se lo insufla y se escanea para ver que esté bien colocado. Esto generalmente se realiza entre la semana 22 y 24. El propósito de esto es, de esta manera, ocluir la tráquea, que todos los líquidos pulmonares no salgan, y que de esta manera los pulmones del feto, que tiene una hernia diafragmática, que justamente generalmente lo que sucede es que tienen hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar, puedan crecer un poco más, desarrollarse, y en una segunda intervención, que al principio era por cirugía fetal abierta, actualmente es por fetoscopía, se
pincha el balón para que cuando el bebé nazca no tenga ninguna obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, muchas veces cuando vemos exit, indicaciones, aparece hernia diafragmática o congénita. ¿Por qué pasa? Que estos pacientes pueden nacer antes de que se realice la punción del balón, entonces se tiene que realizar una cirugía de tipo exit para poder sacar el balón y poder hacer el pasaje de la vía intrauterina a la extrauterina sin problemas. Con respecto a los criterios para cirugía fetal, decidirse que se va a hacer una intervención fetal, hay que tener en cuenta distintos tópicos. Por ejemplo, primero la anomalía fetal, es decir, si la anomalía que tiene el feto es tan significativa como para poner en la balanza los riesgos maternos de hacer este tipo de intervención. Hay que seleccionar a las pacientes, a las madres, siempre sabiendo que esté éticamente justificado con respecto a si es razonable la probabilidad de un beneficio del feto y siempre teniendo en cuenta la seguridad de la madre, porque todas las intervenciones fetales se realizan para beneficiar al feto, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad de la madre y la aceptación por parte de ella y de su familia de los riesgos que conlleva la intervención. Y otro de los criterios que hay que tener es que siempre tiene que estar formado por un equipo multidisciplinario y la infraestructura del centro donde se va a realizar la intervención. Porque no solo tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una unidad de cuidados intensivos neonatales, sino también una unidad de cuidados intensivos para la madre, porque se considera que es una embarazada de alto riesgo. Y lo más importante es que siempre se requiere reportar todas las intervenciones que se realicen, por lo que contábamos anteriormente, que al haber pocos casos, es muy importante que todo lo que se haga se reporte en cuanto a los resultados y al tratamiento médico que se da para ir sumando evidencia y que otros centros puedan llevarse de todo lo que se está publicando. Un anestesiólogo y todos los médicos que participan de una intervención materno-fetal tienen que tener experiencia y saber un poco de lo que es la fisiología y los cambios que suceden en la embarazada y la fisiología fetal. No es la idea de la presentación, pero para hacer un repaso de todos los cambios que se dan en el embarazo. Se dan en todos los aparatos, pero los que más nos importa con respecto al manejo anestésico son los cambios en el sistema cardiovascular, donde se produce un aumento del gasto cardíaco entre un 30 y 50%, una disminución de la resistencia vascular sistémica, un aumento de la volemia de alrededor del 50% al final de la gestación. Después tenemos cambios con respecto al sistema gastrointestinal, que son muy importantes porque una embarazada de la mitad de la gestación hasta el final la vamos a considerar estómago ocupado, lo cual nos importa demasiado para la inducción, y esto tiene que ver no solo por el efecto de masa que significa el útero grávido sobre el estómago, sino también porque en la embarazada hay un aumento de la progesterona, que esto disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, aumentando el reflujo, y porque la placenta es secretora de gastrina, por lo cual el contenido gástrico va a ser mucho más ácido. Y después tenemos también cambios en el sistema respiratorio, donde los más importantes son la disminución de la capacidad residual funcional, que lo quería mostrar en este diagrama, donde vemos cómo al elevarse el diafragma disminuye la capacidad residual funcional, y después los cambios anatómicos que suceden en la vía aérea. Por lo tanto, no solo tenemos una paciente que es estómago ocupado, sino también la consideramos vía aérea dificultosa, por todo el edema de la vía aérea superior, porque tiene mayor consumo de oxígeno, por lo tanto la preoxigenación va a ser muy importante, y por lo que hablábamos del riesgo de aspiración y la disminución de la capacidad residual funcional. Y otro de los aparatos que para el manejo anestésico nos importa es que así como aumenta la volemia, es decir, que hay una sobrecarga hídrica, disminuye el hematocrito y la hemoglobina, como se ve aquí en este cuadro, como los valores van disminuyendo a medida que avanza el embarazo, y como el embarazo es un estado procoagulante. Como vemos aquí, los valores de fibrinógeno que aumentan, las plaquetas, como también los factores de coagulación.
Y esto nos importa porque todas las cirugías que se realicen en la mitad del embarazo tienen que tener profilaxis antitrombótica. Con respecto a la placenta, lo que nos interesa es saber que la placenta es un órgano que integra una doble irrigación. Por un lado, la uteroplacentaria, por otro lado, la fetoplacentaria. El flujo uteroplacentario va aumentando progresivamente a lo largo del embarazo, siendo en el momento de que la paciente está a término, representando un 12% del gasto cardíaco, versus el 3,5% que representaba al inicio del embarazo. Este flujo está regulado por distintos factores químicos, nerviosos y mecánicos, pero lo más importante que no es un órgano que tenga autorregulación. Por lo tanto, el flujo sanguíneo uterino va a depender directamente de la presión de la presión arterial materna. Y también saber que hay distintos cambios que se produzcan en la madre que van a producir vasoconstricción, por ejemplo, la hipocapnia materna. Y por otro lado, la contracción uterina también nos va a interferir en este flujo sanguíneo uteroplacentario. Tenemos distintas sustancias que van a actuar sobre la resistencia del lecho vascular, que son, por ejemplo, las sustancias vasoactivas circulantes, hormonas locales, y por eso muchas veces la vasoconstricción de las arterias uterinas pueden ser revertidas por los bloqueadores de calcio, como por ejemplo la nifedipina. Eso como para hacer un repaso de los ítems que nos van a importar cuando hablemos de técnica anestésica. Hablando ahora exclusivamente de lo que es EXIT, tenemos que saber que es un enfoque multidisciplinario que se usa en el momento en el que va a nacer el feto, es decir, en la última etapa de la gestación, y que generalmente se realiza o se selecciona hacer este tipo de tratamiento en pacientes que tengan alguna anomalía congénita que afecte principalmente a la vía aérea superior. Es decir, que tienen patologías que mientras son un feto no alteran su vida, pero cuando ese feto haga la transición a la vida extrauterina, tiene una alta tasa de mortalidad en el momento del nacimiento. De esta manera, se permite que se realicen muchas medidas o instrumentaciones al feto que lo salven mientras todavía se mantiene una circulación fetoplacentaria y un suministro de oxígeno que no va a ser mediante la ventilación del feto. Lo importante del EXIT es que requiere una coordinación perfecta entre lo que sería, en términos generales, anestesiología, cirugía y neonatología. Es decir, que es multidisciplinario, pero lo más importante es el trabajo en equipo. El objetivo final del EXIT es proporcionar a la madre una anestesia segura, como lo veníamos hablando siempre. Todo lo que sea intervención materno-fetal, ponemos en la balanza la salud materna, la seguridad de ella, y siempre minimizando los riesgos y tratando de beneficiar al feto. Otras definiciones, en otras publicaciones, hablan de que es una técnica que está diseñada para establecer esta ventilación asistida de manera segura, repetimos, en fetos que tienen alto riesgo de morir intraparto cuando nacen por obstrucción de la vía aérea. Lo importante es que se reportan una baja tasa de eventos adversos maternos y fetales, por lo tanto se dice que esta técnica puede ser reproducible siempre en centros especializados que consten de un equipo multidisciplinario que esté altamente entrenado y donde existe un protocolo preestablecido para practicar esta técnica. Con respecto a lo que es un poco de historia, esta técnica no tiene muchos años. La primera descripción de una operación realizada con soporte placentario ha sido en 1989, donde Norris describe la técnica utilizada para un feto prematuro que había nacido con una masa cervical y que necesitaba ser intubado. En este momento no hablamos de EXIT porque simplemente se realizó un soporte placentario, es decir, salió todo el feto convirtiéndose en un neonato, manteniendo la circulación fetoplacentaria, es decir, no clampeando el cordón hasta el momento de la intubación. Recién en el año 1990 se utiliza el término EXIT porque se describe algo parecido, pero simplemente se expone la mitad del feto. Es decir, se hace una histerostomía, se saca la mitad del feto, y en este caso era un higroma cístico cervical. Mientras va avanzando los años, se van incorporando nuevas tecnologías. En el 94, Tanaka describe
el uso de ecografía como monitoreo fetal y no solo oxímetro de pulso, y recién en el año 2016 se publica la serie de casos más grandes hasta la fecha, que consta solamente de 63 casos, que después vamos a hablar sobre este artículo, que es la experiencia que tiene el servicio del Hospital de Niños de Filadelfia. Entonces, EXIT conforma, o sea, entra dentro del grupo de las intervenciones fetales con soporte placentario. Es decir, que no es la única. La ponemos en primer lugar porque constituye el máximo nivel de soporte placentario porque incorpora la relajación uterina, es decir, que hay una intervención en lo que es la fisiología del parto, y de esta manera promover una vasodilatación y aumentar la perfusión fetoplacentaria. De esta manera se permite un soporte fetoplacentario mucho más prolongado que nos sirve para realizar cualquier tipo de intervención, sea intubación, resecciones de masa, que nos va a llevar mucho más tiempo. Se han descrito soportes placentarios de hasta 70 minutos con esta técnica. Pero no es la única porque también tenemos, las siglas son OOPS, por las siglas en inglés, que son las operaciones o procedimientos en soporte placentario, donde se realiza una cesárea, se saca todo el feto, no se realiza ninguna intervención sobre la relajación uterina, y entonces de esta manera se procede a la intubación del neonato cuando aún todavía está conectado con la placenta de la madre. Al no realizarse ninguna intervención sobre la relajación uterina, el tiempo de soporte es mínimo. Se han descrito hasta 10 minutos, no se interfiere con la fisiología del parto y tiene sus indicaciones, porque de esta manera no aumentamos los riesgos maternos en algunos procedimientos, como por ejemplo las intubaciones de las hernias diafragmáticas congénitas, que se lo hace más bien por una cuestión de intubar al paciente antes de que ventile, pero sabiendo que no es una vía aérea dificultosa, es decir, que no va a llevar más de 5 minutos instrumentar la vía aérea. Y otro tipo de intervención con soporte placentario es cuando se produce el parto por vía vaginal, pero en este caso el tiempo de soporte es mucho menor, porque una vez que se expulsa el feto, inmediatamente empieza el desprendimiento placentario. Como hay distintos tipos de intervenciones fetales, el manejo anestésico va a ser distinto a grandes rasgos en los 3 grupos. Entonces, aquí quería mostrar este cuadro donde vemos que en el procedimiento EXIT, la anestesia materna que en la mayoría de los artículos de revisión y de los reportes de caso recomiendan es una anestesia general que puede estar ayudado con analgesia epidural para el postoperatorio. Que con respecto a la hemodinamia materna se utiliza administración de fluidos, es decir, fluidoterapia, vasopresores, y está indicado una monitorización invasiva de la tensión arterial. Y lo más importante es que en el postoperatorio, no en el postoperatorio, una vez que se clampeó el cordón, lo que usamos son uterotónicos para poder volver a recontraer el útero. En cambio, como se ve en la columna del medio, todas las cirugías fetales de la mitad de la gestación también se recomienda anestesia general. Es mucho más importante aquí la analgesia postoperatoria, porque como se ve en la parte de abajo donde dice tono uterino, es muy importante que después de la intervención el feto nuevamente se cierre el útero y el feto tiene que continuar la gestación hasta llegar a término. Es decir, que hay que administrar tocolíticos postoperatorios. Por eso es muy importante el manejo del dolor postoperatorio en estos pacientes. Y en los procedimientos mínimamente invasivos está descrito para la madre anestesia local más sedación o incluso anestesia neuroaxial. Y con respecto a los fluidos, como hablábamos en el EXIT, la administración de fluidos está recomendada en lo que sería la mitad de la gestación y los procedimientos mínimamente invasivos hay restricción de fluidos. ¿Por qué? Porque además de lo que es la fisiología, como tocolítico está indicado el uso de sulfato de magnesio, lo cual aumenta las posibilidades de que la paciente tenga un edema agudo de pulmón. Bueno, y aquí es otro cuadro donde simplemente compara lo que sería la anestesia en
la cirugía fetal abierta y el exit. Y las diferencias que deberíamos tener. Por ejemplo, en el momento antes de entrar a quirófano y empezar con la inducción, en exit es muy importante hablar con hemoterapia porque sabemos que al producir tocólisis y después se produce el parto, aumenta el riesgo de hemorragia materna. Y con respecto a la cirugía fetal abierta, que se utiliza, como habíamos dicho, en la reparación de mielomeningocele, es muy importante el uso de tocolíticos y se usa mucho el atosiban, que justamente es un antagonista competitivo de los receptores de oxitocina. Y el uso de los tocolíticos empiezan 2 días preoperatorios, en el preoperatorio inmediato y continúa en el postoperatorio. Con respecto al intraoperatorio, en ambos procedimientos se realiza una inducción de secuencia rápida y una de las grandes diferencias es que en la cirugía fetal abierta se recomienda hacer anestesia general endovenosa y luego recién cuando se va a hacer la histerotomía se complementa con el uso de altas dosis de halogenados para producir uterorelajación. Este tipo de anestesia, como se ve ahí en amarillo, se está llamando SIVA, que es anestesia endovenosa suplementada. En el caso del exit también está descrito, pero no se usa tanto porque el tiempo de abordaje es diferente. En el exit se hace un abordaje como para una cesárea, por lo tanto es mucho más rápido. En cambio, les quería mostrar, en el caso de una cirugía fetal abierta, el tiempo desde la incisión de incisión de la piel hasta hacer la histerotomía es mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un mapeo con ecografía, siempre con sonda estéril, para poder ver la localización de la placenta, o justamente cuando se haga la histerotomía estar lejos de la misma, porque la incisión no se hace en el segmento, como se hace en el exit, sino se hace en el cuerpo uterino, porque este paciente después tiene que volver al útero y continuar su gestación y nacer, por lo tanto no se puede hacer una incisión en el segmento del útero. Y también se hacen incisiones muy pequeñas, entonces se utiliza, como se ve ese aro, elementos que se llaman, por ejemplo, Alexis, que sirven, son instrumentos que sirven para ampliar lo que sería el campo quirúrgico. Ahí parece que es una incisión muy grande, pero en realidad la incisión es de 3 a 4 centímetros, a lo sumo 5, y se utiliza el Alexis para aumentar el campo quirúrgico. Bueno, y aquí se ve cuando se realiza la histerotomía, que es el momento donde necesitamos la uterorelajación. Entonces, en este tipo de cirugías está más recomendado empezar con analgesia endovenosa, anestesia endovenosa, para disminuir el tiempo de exposición que tiene el feto a los halogenados. Que bueno, no lo vamos a hablar en esta charla porque corresponde a lo que sería la anestesia del feto, pero todos los halogenados a altas dosis tienen toxicidad en lo que sería a nivel del miocardio del feto y de su frecuencia cardíaca. Volviendo al exit, en la bibliografía se hablan de subtipos de exit. Y así tenemos exit para la vía aérea, exit para ECMO, exit para resección y exit para separación. Si bien en todos los artículos que hemos visto describen estos 4 tipos de exit, en realidad todos los pasos y el manejo anestésico de la madre para los 4 tipos es igual. Y con respecto a los últimos 3, hay pocos casos reportados. Es decir, que cuando hablamos de exit, la mayoría de las veces es para asegurar la vía aérea. Y aseguramos la vía aérea en pacientes que pueden tener obstrucciones extrínsecas de la misma, generalmente son tumoraciones cervicales, sea bocio, teratoma o malformaciones vasculares, o las obstrucciones intrínsecas de la vía aérea, que, como habíamos dicho anteriormente, podía ser la extracción del balón traqueal, que se había colocado en la semana 22 en hernias diafragmáticas congénitas, o el síndrome de obstrucción congénita de vía aérea superior. También, como les decía, están descritos los casos de exit para ECMO, que son aquellos pacientes donde, por ejemplo, tienen cardiopatías congénitas severas o una hernia diafragmática congénita severa, y se asume que el feto no va a sobrevivir una vez que nace y no va a tener tiempo a que se realice la canulación y se lo conecte al ECMO. Entonces se realiza toda la canulación cuando aún tiene soporte fetoplacentario. El exit para resección es cuando
el feto tiene masas que ocupan, por ejemplo, lo que sería el mediastino o el tórax, y que una vez que nazca no lo va a dejar al feto sobrevivir, ya sea por compresión de la vía aérea o por compresión del mediastino. Y por último, el éxito para separación, que está descrito en gemelos siameses. Bueno, aquí les quería mostrar un feto, por ejemplo, que tiene claramente una obstrucción de la vía aérea, es una gran lesión quística que nace por éxito. Entonces, cuando nosotros somos partícipes como anestesiólogos de este tipo de procedimiento, los objetivos, lo que buscamos es que se produzca una relajación uterina máxima, pero de manera controlada, también que se produzca de cierta manera una anestesia fetal. Después de que el feto nace, conservar el volumen, antes de que el feto nazca, conservar el volumen uterino, es decir, que ya lo voy a explicar más adelante. Mantener la hemodinamia materna, poder monitorear al feto, y una vez que el feto nace, revertir esta relajación uterina, porque sabemos que necesitamos de tonicidad uterina para evitar la hemorragia postparto. El anestesiólogo es el encargado de hacer todo esto. Proporcionar la anestesia materna, mantener la circulación uteroplacentaria, siempre teniendo en cuenta la hemodinamia de la madre, realizar una tocólisis adecuada, así no se produzca un desprendimiento placentario prematuro cuando todavía no está asegurada la vía aérea del feto, asegurar luego de que nazca el retorno del tono uterino, y siempre estar preparado para hacer un manejo agresivo de la hemorragia postparto. Y en el caso de que el recién nacido no necesite solo la instrumentación de la vía aérea, sino que después tenga que seguir en una cirugía, otro equipo va a estar conformado por otro anestesiólogo pediátrico que va a ser el que le va a proporcionar la anestesia. Y esto es una línea del tiempo donde vemos los pasos básicos que se requieren para el éxito. Entonces vemos que cuando hay una anestesia materna es anestesia general, donde tenemos tocólisis máxima y siempre preservando la estabilidad hemodinámica. En todo este momento, lo que ocurre a nivel quirúrgico es una histerotomía, una exposición parcial del feto, y eso es muy importante, que es parcial, es decir, que sale la cabeza, los brazos y la mitad del tórax, y de esta manera se asegura la vía aérea. Mientras tanto, se proporciona analgesia fetal de distintas vías, que lo vamos a ver en la presentación de la semana siguiente. Y una vez que se asegura la vía aérea, se extrae completamente del útero al feto, se procede al clampeo del cordón, y una vez que se clampea el cordón, decimos que se completa el éxito. Este neonato pasa a ser cuidado por el equipo de neonatología para hacer toda la reanimación neonatal, y con respecto a la madre tenemos que bajar el nivel de halogenados, asegurarnos que retorne el tono uterino, y siempre estar pendiente de lo que serían las pérdidas sanguíneas maternas. Esta línea del tiempo es para demostrar que el procedimiento de éxito es muy diferente a una cesárea normal o común que muchas veces vemos en las maternidades. Y cuando les decía que es muy importante que la exposición del feto es parcial, como vemos aquí en el dibujito, se saca la cabeza, las manos y la mitad del tórax. La idea es sacar la menor cantidad de cuerpo del feto posible que sea necesario para poder instrumentar la vía aérea o resecar las lesiones que sean necesarias, y también monitorizar al paciente. La idea de esto es minimizar la pérdida del calor fetal, por una parte, y lo más importante es mantener el volumen uterino. ¿Por qué? Porque cuando el útero pierde su volumen, empiezan las contracciones uterinas para desprender y expulsar la placenta. Y otra de los beneficios de mantener parte del feto dentro del útero es disminuir el riesgo de compresión del cordón. Y en el dibujo se puede ver una sonda de Foley. Eso lo coloca el cirujano cuando se produce la exposición parcial del feto. ¿Para qué? Para producir una amnioinfusión, es decir, ir irrigando dentro del útero
cristaloides calientes, sea tibios, sea solución fisiológica o Ringer lactato, para de esta manera no solo mantener caliente al feto, sino también mantener este volumen uterino. Entonces, como para cerrar los que serían los pasos básicos del EXIT, tenemos cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que usamos para lograr esto. Para tener una máxima relajación uterina, lo que se usa son anestésicos halogenados, además de otros agentes tocolíticos. Esta relajación uterina sirve para, no solo para que no se desprenda la placenta, sino también para maximizar este intercambio feto-materno. Otro objetivo es proveer de anestesia fetal para que puedan instrumentar la vía aérea o realizar las resecciones, que eso lo vamos a ver la semana siguiente. Otro objetivo es conservar el volumen uterino, que repetimos, para esto tenemos un parto parcial más la amnioinfusión. El monitoreo materno, que uno de los ítems súper importantes es que el monitoreo materno tiene que incluir no solo monitoreos los clásicos, sino un monitoreo invasivo de la presión arterial. Y el monitoreo fetal, que nos sirve para saber si el paciente, el feto, está sufriendo durante el éxito. Y bueno, aquí tenemos un esquema de todo lo que veníamos hablando previamente. De la anestesia general, de que al tener una anestesia general vamos a tener relajación uterina, pero también alteraciones hemodinámicas, y que del parto del feto debe ser parcial y tenemos amniinfusión durante el procedimiento. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el anestesiólogo a cargo es poder lograr un equilibrio entre lo que es la relajación uterina y la estabilidad hemodinámica de la madre. La estabilidad hemodinámica de la madre, que también a su vez nos sirve para poder maximizar este intercambio feto-materno. Y para poder realizar esta relajación uterina, no solo tenemos los anestésicos volátiles, sino también tenemos otros agentes, como los descritos aquí en el cuadro. Los bloqueantes cálcicos, tipo la nifedipina, que eran los que habíamos nombrado cuando hablábamos de flujo uteroplacentario, el uso de AINES, como la indometacina, lo que a nosotros en EXIT nos interesa, que son los agentes halogenados a altas dosis, logrando SCAM de 2 o 3, recién está reportado lo que sería la uterorelajación. El sulfato de magnesio, que en EXIT no lo utilizamos. El atosiban, que habíamos dicho que era el agonista competitivo de la oxitocina, que se utiliza en los procedimientos de la mitad del embarazo para cirugía fetal abierta. Otro que sí se utiliza en EXIT, que es el uso de nitroglicerina, sea en bolo o en infusión continua, y también está descrito el uso de beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos como la terbutalina. En EXIT, entonces, los que más se usan son los agentes volátiles y la nitroglicerina. Y una vez que nace, los agentes uterotónicos son los que conocemos, la oxitocina, la carbetocina y la ergonovina. Con respecto a la indometacina, lo que quería contar es que se utiliza como premedicación preoperatoria y hasta máximo el uso durante 48 horas, siempre que sea cirugía de la mitad del embarazo y que se realiza un monitoreo estricto del feto para ver que no haya un cierre del ductus. Bueno, a raíz de todo lo que venía contando, lo que quería explicar es que en toda la evidencia que hemos encontrado, todos los centros lo que hacen es adaptar toda la información que tienen para realizar todo un protocolo bien estructurado de lo que van a hacer en su centro. Y esto incluye no solamente cómo va a estar conformado el equipo, sino también la técnica quirúrgica para tratar de disminuir todo lo que sería las hemorragias maternas y el daño de la placenta. Algunos centros utilizan de manera rutinaria la ayuda de un ecografista durante el procedimiento para poder mapear la placenta y asegurarse que la incisión no va a dañarla, otros no, todo depende de cada centro. Bueno, aquí nada más mostraba cómo describe uno de los centros la técnica quirúrgica. Y así como hacen
un algoritmo de la técnica quirúrgica, también lo hacen con respecto al manejo de la vía aérea del feto. Porque asumimos que si se va a hacer un exit y no una simple operación con soporte placentario, es porque esta vía aérea del feto es dificultosa. Por lo tanto, están todos preparados no solo para usar una laringoscopía directa, sino de acuerdo a qué es lo que poseen en su servicio, distintas alternativas. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de dos tipos de algoritmos de dos centros diferentes. Uno es de un centro de Hospital Pediátrico de Corea, el de la izquierda, y el de la derecha de la India. Y así vemos como uno, por ejemplo, considera el uso de ECMO, como se ve abajo, como el último escalón posible, en cambio en el segundo no lo tenía. Eso también depende con el diagnóstico prenatal que tenga el feto de el grado de compresión que tenga la masa sobre la vía aérea. Y así como tienen todo organizado lo que sería el algoritmo de la vía aérea, también tienen organizada la disposición que van a tener dentro del quirófano. De esta manera, no solamente lo tienen estructurado a través de dibujos, sino también la mayoría de los centros, cuando reportan sus casos, cuentan que han tenido al menos una simulación de lo que sería el procedimiento. En este diagrama, más allá de la disposición que cada centro lo hace de acuerdo al tamaño de su quirófano, que es lo que posee, lo que quería mostrar es la cantidad de colores. Cada color indica una especialidad distinta. Por ejemplo, el azul más oscuro, que es el que está en la cabecera del paciente, es el anestesiólogo obstétrico. Y el celeste es el anestesiólogo pediátrico, es decir, que este centro consideraba tener 2 equipos quirúrgicos y 2 equipos de anestesiólogos. También vemos que tienen un especialista en otorrinolaringología pediátrico, además del neonatólogo y además del cirujano cardiovascular, por en el caso que se necesite pasar al último escalón, que era el ECMO. Y este es otro ejemplo de disposición dentro de quirófano, donde en este caso era el que no contemplaba la necesidad de utilizar ECMO, pero aquí inclusive en la simulación ponían las caritas felices rojas la cantidad de residentes que iban a estar durante el procedimiento. Es decir que incluso en la simulación tienen en cuenta hasta la cantidad de personas que van a estar dentro, porque todo el procedimiento tiene que estar súper coordinado y tratar de que haya la menor cantidad de imprevistos posibles, inclusive lo mínimo que sería chocarte con un residente que está mirando la cirugía. Y bueno, una vez que vemos cómo tiene que ser, todos los centros tienen protocolos para el manejo de vía aérea y la disposición en quirófano, una vez que termina el procedimiento, nos importa lo que serían las complicaciones de la madre y del feto. Como había dicho al principio, no hay grandes trabajos extendidos, todos son reportes de caso, entonces las complicaciones que se reportan muchas veces las van haciendo de las revisiones de todos los casos que se van publicando hasta el momento. Y las complicaciones, las más importantes, las podemos dividir en la hemorragia, en complicaciones de la herida, que serían infecciones y dehiscencias, y lo más importante, o sea, no lo más importante, de lo que hay mayor cantidad de trabajos, es de la futura paridad. Bueno, en esta revisión, lo que habían juntado era la información de 242 casos, y los eventos adversos maternos habían ocurrido en el 10%. Dentro de estos eventos adversos eran hipotonía uterina, pero no hablaban en ningún momento de atonía uterina que haya necesitado histerectomía. La necesidad de transfusión sanguínea hacia la madre, hipotensión arterial transitoria, un desprendimiento prematuro de la placenta durante el procedimiento, es decir, antes de que se haya podido asegurar la vía aérea del paciente, la cantidad de hemorragia posparto y las infecciones. Todo lo que es pérdidas sanguíneas están aumentadas el riesgo con respecto a una cesárea normal debido al tiempo del mantenimiento del soporte placentario y además de las alteraciones hemodinámicas que puede tener la paciente por la hipovolemia. Bueno, y este es el cuadro de esta revisión publicada en el 2019, donde vemos que un 4% ha presentado hipotonía uterina y el 1.4% de los casos, perdón, el 3.8% transfusión sanguínea. Con respecto
a la paridad, esta es una revisión, no una revisión, perdón, este es un artículo publicado por un hospital fetal de Texas, donde lo que hacen es recolectar los datos de 10 años, de cirugía fetal abierta y de EXIT que se han realizado en ese centro. En el total, lo que ellos informan es que el 8% de las pacientes que han tenido EXIT han tenido una dehiscencia uterina, pero todas han tenido finalmente un buen resultado materno-fetal. Y que la tasa de complicaciones en embarazos posteriores después de un EXIT siempre son similares a las observadas en cualquier embarazada de la población general. Pero que en cambio la cirugía fetal abierta en la mitad de la gestación sí estaba asociada con complicaciones relativamente mórbidas. Pero justo había sucedido que se había reportado ruptura uterina en pacientes que habían sido sometidas a cirugía fetal abierta, pero que habían tenido un periodo intergenésico menor a 6 meses. Por eso, en este estudio se recalca la recomendación de que el intervalo intergenésico tiene que ser de al menos 24 meses luego de que se sufra un éxito o cirugía fetal abierta. Bueno, acá teníamos otro reporte, otro artículo que lo que hacía era dividir según la etiología de la indicación del EXIT, sea por malformaciones linfáticas cervicales, teratoma cervical o masas pulmonares. Y de acuerdo a esto decían cuánto había durado el tiempo de soporte placentario, es decir, el tiempo de EXIT, siendo el máximo de 73 minutos en el caso de teratomas cervicales, pero no estaban asociados a una mayor morbilidad materna. Y con respecto a las complicaciones fetales, teníamos distintos eventos adversos, como por ejemplo insuficiencia respiratoria aguda, bradicardia fetal, algunos casos que no se habían podido intubar, y después otros como la hemorragia intraventricular o la necrosis intestinal, que los reportaban en el periodo neonatal, después del nacimiento, pero que mucho tenía que ver a las semanas de gestación en el momento de nacer de esos bebés. Y con respecto a la bradicardia fetal, esto, por más que habíamos dicho que la fisiología del feto le vamos a hablar la semana que viene, con respecto al manejo de la anestesia materna sí nos importa, porque la bradicardia fetal es un indicador confiable de que hay un compromiso fetal y tiene que ser abordado de inmediato. Para poder detectar una bradicardia fetal, el feto tiene que estar monitorizado. El tipo de monitoreo depende de la disposición de elementos de cada centro, pero en líneas generales lo que se realiza es una observación del color del niño. El cirujano puede tocar las pulsaciones del cordón umbilical, la parte que está expuesta, el uso de estetoscopio precordial para poder ocultar la frecuencia cardíaca, realizar gases arteriales del cordón, si se cuenta con un ecografista y sonda estéril, realizar un ecodoppler fetal continuo y el uso de saturometría. Bradicardia fetal se considera siempre que tenga menos de 100 de frecuencia cardíaca. ¿Y para qué nos sirve poder detectar una bradicardia fetal? Es para poder realizar una reanimación fetal, y aquí es cuando interviene el anestesiólogo a cargo de la madre. Si en el caso de que haya una bradicardia fetal, hay que aumentar la FiO2 materna, hay que controlar cómo se está ventilando a la paciente, porque sabemos que la hipocamia se asocia a vasoconstricción de las arterias uterinas. Hay que monitorizar y controlar la temperatura de la madre, que también está asociada a hipotermia a bradicardia fetal. Controlar la TA y la frecuencia cardíaca materna, sea por el uso de vasopresores, fluidos, y también controlar la posición y el decúbito, porque puede haber compresión aortocava, entonces poder lateralizar hacia la izquierda del útero. Y en algunos casos es necesario aumentar la tocólisis, sea aumentando la CAM de los halogenados o utilizando las drogas adicionales que habíamos hablado previamente. Y el cirujano tiene que tratar de aumentar el volumen intrauterino a través de la amnioinfusión, chequear el cordón umbilical, porque generalmente la causa más frecuente de bradicardia fetal es la compresión involuntaria del cordón umbilical. Y en casos extremos, el cirujano es quien administra las drogas de reanimación,
y en casos más extremos se necesita colocar acceso venoso periférico, líquidos, hemoderivados y demás. Las drogas de reanimación siempre tienen que estar cargadas de manera estéril y preparadas en la mesa quirúrgica. Y por último, para darle un poco el cierre, para presentar determinadas revisiones y artículos que nos han llamado la atención, en todas las revisiones, cuando hablaban de manejo anestésico, hablaban de un porcentaje, de acuerdo al año en que se había realizado la revisión, de todos los casos publicados hasta el momento, entre un 1 y un 3% de un manejo anestésico regional. Y cuando vamos a chequear cuál era la fuente del dato, era este artículo publicado en el año 2011, que es un reporte de 3 casos. 3 casos en donde en este centro habían utilizado anestesia combinada, espinal y epidural, donde lo que hacían era una raqui con bupi, y morfina para lograr la uterorelajación, nitroglicerina, en bolos y en algunos casos en infusión, y además a esto sumaban una infusión de remifentanilo a dosis de 0.1 gamma kilo minuto. En los 3 casos, los tiempos que habían tenido hasta el clampeo del cordón habían sido 3, 9 y 20 minutos, y todas las madres, para volver el tono uterino, habían necesitado de la infusión de oxitocina, carbetocina y ergonovina intramuscular. Bueno, y aquí tenemos los 3 casos, donde lo que hacen es comparar el diagnóstico del feto, qué es lo que habían realizado con la vía aérea del feto, en 2 casos de intubación, en uno traqueostomía, los tiempos que habían tenido desde la incisión uterina hasta el clampeo del cordón, que era lo que les había dicho, 9, 3 y 21 minutos, el control de los gases arteriales del cordón, y con respecto a la madre, el uso de hemoderivados, cómo había sido el manejo de la hemodinamia y la pérdida sanguínea estimada, y el grado de sedación. A nosotras, cuando hemos hecho la revisión, lo que nos había llamado la atención es el uso de remifentanilo, que justamente puede llevar a una sedación de la madre, que sabiendo que la embarazada es un estómago ocupado. Y en los 3 casos habían reportado un nivel de sedación según el score de RAS, en uno de 0 hasta -2 y en los otros 2 casos de 0 hasta -1. Bueno, nos parecía interesante ponerlo porque si bien en todas las revisiones se recomienda anestesia general con el uso de halogenados a altas dosis, había un pequeño porcentaje que hablaba que se había utilizado anestesia regional y era el reporte de estos casos. Y la pérdida sanguínea estimada en los 3 casos iba de 800 a 1200 mililitros, que no era una pérdida sanguínea mayor a lo reportado en los demás casos. Y también queríamos mostrar el artículo que tiene una serie de casos más extendidas. Es este artículo publicado en el 2016 que junta todos los casos de EXIT que se habían realizado en el Hospital de Niños de Filadelfia entre el año 1998 hasta el 2011, es decir, 13 años de experiencia. Es un trabajo más bien descriptivo, lo que hacen es ir contando cómo ha ido evolucionando la técnica anestésica, cómo han ido evolucionando el monitoreo materno de acuerdo a los nuevos materiales que iban incorporando. Y por ejemplo, por eso vemos que cuando hablan de técnica anestésica había una determinada cantidad de casos que usaban isoflorano en vez de desflorano. Era porque en el año 1999 recién habían incorporado desflorano al centro. En el año 2002 a su protocolo habían incorporado el uso de catéter epidural para analgesia postoperatoria. No utilizaban el catéter hasta una vez que estaba todo el útero, el tono uterino controlado. En el año 2003 lo ponen de rutina al monitoreo materno con el uso de TA invasiva, y en el 2016 el uso de infusión de fenilefrino para mantener la hemodinamia de la madre. Y lo que este centro hace hincapié es que para todos los centros en donde se realizan procedimientos EXIT es muy importante enfatizar de que no son procedimientos de baja escala, que no porque sea un EXIT es un procedimiento de baja complejidad, y que
Aunque la mayoría de los exits se hacen de manera programada, muchas veces estas pacientes tienen amenaza de parto prematuro, rupturas de membrana o distintas causas, distintas patologías que terminan en que se realice un exit de urgencia. Entonces, que este centro tiene que tener toda la infraestructura y un equipo que esté disponible para poder realizar un exit de emergencia, es decir, no programado. Y por último, para cerrar, esto es uno de los últimos artículos publicados, es un artículo publicado en el 2021, que es un consenso sobre las técnicas anestésicas que se deberían realizar para todas las intervenciones materno-fetales. Es publicado por la ASA y lo que hace es detallar el papel del anestesiólogo en este equipo multidisciplinario. Bueno, lo que hacen es sugerir cómo debería estar compuesto un centro de terapia fetal. Lo que nos parecía muy importante era que recalcaban, dentro de todas las especialidades, que debería haber especialistas en medicina de adultos, es decir, obstetras, clínicos, y que debería haber una unidad de cuidados intensivos para la madre. También de que debería haber especialistas en medicina ética, y la importancia, que lo vienen recalcando todos los artículos, de lo que sería reportar todos los casos de intervenciones maternas fetales que se hagan en el centro. Después hacen una recomendación de todo el equipamiento que debería haber para el manejo de la vía aérea, que no es la idea de hoy poder empezar a nombrar todos los instrumentos de vía aérea neonatal que hay. También recalca la importancia que cuando se va a realizar un exit haya una coordinación con hemoterapia para poder tener agrupada a la madre, tener acceso a los productos sanguíneos si se los requiere, y que además debería haber disposición fácil de sangre O negativa para el feto, reducida en leucocitos, irradiada y negativa para citomegalovirus. Y también recalca la importancia de que hayan uterotónicos que estén fácilmente disponibles en caso de que exista una cesárea no planificada. Y algo que es muy importante, que tiene que haber una comunicación siempre clara y precisa entre los equipos de cirugía y anestesia durante todo el procedimiento, para de esta manera poder anticiparse a todos los eventos intraoperatorios. Y algo de lo que no habíamos hablado previamente, lo que describe este consenso es la importancia de lo que ellos llaman el meeting, la reunión preoperatoria. En esta reunión debería reunirse todo el equipo multidisciplinario que va a tratar a la paciente, además de la madre, y su familia. Deberían haber reuniones individuales de cada especialista con la madre y también una reunión de todo el grupo con ella. Antes de cualquier intervención materno-fetal, no solo para cirugía fetal abierta, para poder analizar y que la madre sepa los riesgos, los beneficios, qué es lo que se prevé que salga de resultado y cuáles son las alternativas que tiene ella y la madre. Y nosotros como anestesiólogos, durante estas reuniones tenemos que evaluar a la madre y de esta manera saber otras comorbilidades, saber si la paciente es idónea para poder someterse a este procedimiento, poder realizarse una anestesia general y discutir con la madre de manera explícita cuáles son los riesgos de la anestesia que tenemos planificada para ella y entender que la madre asume los riesgos quirúrgicos y anestésicos en beneficio del feto. Entonces, la mejor manera, para ir cerrando, que tenemos para prepararnos para un exit es considerar el peor escenario clínico y quirúrgico posible, tener todos los recursos necesarios para poder recorrer los algoritmos que están preparados para cada malformación y así poder resolver cualquier potencial complicación. Y para esto sirven mucho las listas de verificación de instrumentos de cada institución. Siempre tener en cuenta que muchas veces se confunde exit con cesárea, pensando que son algo parecido, y justamente conceptuales son dos cosas conceptualmente diferentes. Porque en la cesárea lo que nosotros queremos es que el feto haga su transición a la vida extrauterina, que salga vigoroso,
con un Apgar súper alto, y además que el útero se contraiga de manera eficaz. Es decir, que se respeta toda la fisiología de un parto. En cambio, en un exit, lo que nosotros buscamos es una útero-relajación, una anestesia fetal, es decir, que es un parto totalmente intervenido, es decir, son dos cosas completamente diferentes. Bueno, y como conclusiones, que son conclusiones que hemos sacado después de toda la revisión y lo que hemos visto, es que el exit es una estrategia de parto que está desarrollada para que se transforme una emergencia neonatal que potencialmente sea mortal para el paciente en un ambiente clínico controlado. Repetimos, el exit se puede interpretar de manera errónea como necesaria, pero justamente estos procedimientos son opuestos por el concepto que acabo de decir. Que el aspecto más importante de cualquier procedimiento soporte placentario es consolidar un equipo multidisciplinario, que esté altamente capacitado, entrenado y coordinado, que haya una planificación preoperatoria exhaustiva para que el éxito sea exitoso, es decir, como les había mostrado, armar algoritmos del manejo de la vía aérea, de la disposición en quirófano, de cuál va a ser la técnica anestésica. Y que la seguridad materna es primordial, y que los riesgos de la madre tienen que ponerse en la balanza frente a los beneficios potenciales que puede tener el feto. Y en el manejo anestésico, que nosotros como anestesiólogos nos enfocamos en mantener el flujo sanguíneo útero-placentario de manera adecuada para de esta manera optimizar las condiciones quirúrgicas y minimizar el riesgo materno y fetal. Bueno, muchas gracias. Minutos para preguntas. Bueno, queremos hacer 2 agradecimientos. Primero, al servicio de neonatología del hospital, porque la verdad nos han recibido, nos han dado toda la información, nos han despejado todas las dudas, y además de invitarnos a participar de lo que era la simulación para una operación en soporte placentario, que bueno, es parte de esto del equipo multidisciplinario y de coordinarlo. Y no sé si está conectado al doctor Alegrotti, que forma parte del equipo de cirugía fetal del Hospital Austral. Que nos invitó. Esas fotos que mostraron, las sacaron ellas en la Austral, fueron hasta el Hospital Austral a ver cirugía fetal. No las sacaron de ningún medio, así que felicito por eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quiero hacer un comentario. Nosotros en el hospital tenemos estos 18 éxitos, si no mal no recuerdo.